comienzo agradeciendo muy especialmente al amigo Alberto Romano y también a su equipo de organización de la Facultad de Ciencias Empresariales, que me permite participar en este seminario de actualización tan exitoso. Veo aquí el alto número de participantes que mantiene todavía su vinculación con este Zoom, sobre un tema que ha sido una de mis preocupaciones fundamentales relativas al derecho societario: el capital social y las acciones. Tema que la ley de SAS regula a partir del artículo 40 y siguientes. Este es uno de los temas disruptivos en el nuevo régimen, y de ahí tal vez su atractivo. El capital social, como todos sabemos, cumple lo que se llama habitualmente una triple función. Es fuente de financiación para la sociedad, es un elemento organizativo de la sociedad para los socios y fundamentalmente es una garantía para los acreedores de la sociedad. Capital social es una noción jurídica. Por supuesto que hay una noción económica de capital, pero cuando hablamos de capital social hablamos de una noción jurídica. Es esa cifra que los socios se comprometen a aportar y que, por toda una estructuración societaria, se mantiene indisponible durante la vida de la sociedad. Esa cifra es una parte del patrimonio que, a diferencia del capital, es variable permanentemente, y se supone, en la llamada función de garantía, que esa parte del patrimonio va a servir para que los acreedores sociales perciban sus créditos en el momento de si se produce una crisis empresarial. En realidad, como se ha señalado, el capital social es un fiel de una balanza, que por un lado están los socios, siempre ansiosos, por supuesto, de recuperar su inversión, justificadamente ansiosos por recuperar su inversión, y del otro lado de la balanza están los acreedores sociales, que, a diferencia de los socios, están interesados en la patrimonialización permanente de la sociedad para asegurarse el cobro de sus créditos. Entonces, el derecho ha brindado este instituto que les asegura, teóricamente, a los acreedores sociales que una porción del patrimonio social va a quedar indisponible para que eventualmente ellos perciban sus créditos contra la sociedad. Esta noción tradicional, que en realidad históricamente no es la primera de las funciones que cumple el capital social, sino la de organización. Pero esta noción esta función de garantía es la que se fue imponiendo con el curso del tiempo. Y hoy, prácticamente, en las legislaciones de Europa continental, el capital social se vincula a la función de garantía. Por el contrario, en el mundo anglosajón, en el mundo de Gran Bretaña inicialmente, y por supuesto más tarde en Estados Unidos, esta noción de capital social como función de garantía ha perdido toda utilidad. Incluso se la enseña con una suerte de historia de las sociedades anónimas, porque carece de utilidad para el mundo anglosajón. Y del mundo anglosajón comienzan los grandes debates, los grandes cuestionamientos a la eficiencia de esta noción de capital social, que son fuertemente resistidos, debemos decir,
en la Europa continental, especialmente en Alemania. Hoy el debate entonces está centrado entre el mundo anglosajón, que cuestiona esta noción de capital social, la califica de inútil, y la Europa continental, que la defiende fuertemente. Hablamos entonces del capital social como dos funciones esenciales. La de garantía, que es la que ha cobrado mayor significación en el curso del tiempo, y la función de organización, que es la que determina las relaciones entre los socios. Esa función de garantía, repito, está fuertemente cuestionada. Y las SAS, Sociedades para Acciones Simplificadas, en su reforma, su incorporación del año 2017, viene a darle lo que podríamos llamar el golpe de gracia. En efecto, la primera defensa de esa concepción del capital social en función de garantía estaba dada por la fijación de un capital mínimo. O sea, el derecho clásico fijaba un capital mínimo, especialmente en las sociedades anónimas, como necesario suscribir en el momento de constituir la sociedad. Eso aseguraba, teóricamente, a los acreedores esa cifra indisponible que forma parte del patrimonio. Como bien sabemos, esta figura del capital mínimo ha prácticamente desaparecido en las SAS, porque el capital mínimo que se ha fijado carece de significación. 2 salarios mínimos vitales y móviles no tiene ninguna significación como garantía absolutamente de nada. Así que esta primer defensa del derecho clásico ha quedado derrumbada por los embates de la sociedad por acciones simplificadas. La segunda defensa, tal vez más grave, que se imaginó, que sobre todo ha tenido un eco muy importante, muy significativo en la República Argentina, era vincular la exigencia de un capital en relación al objeto de la sociedad. Y entonces se decía que no bastaba con el capital mínimo, mucho menos en nuestro país, que sufre un proceso inflacionario tan agudo de hace décadas. No bastaba entonces la fijación de capital mínimo fijo para todos los tipos societarios, para todas las clases de empresa, sino que había que imponer vía organismos de control un capital adecuado al objeto de la sociedad. En mi juicio, este criterio era aún más grave que el de capital mínimo, porque caíamos ahí en una suerte o una posible arbitrariedad de la autoridad de control al determinar el monto de capital que debía incluirse en el contrato constitutivo. Segunda defensa que también cae en esta reforma del año 17. La SAS no exige ningún capital mínimo, ni exige ninguna vinculación entre el objeto que ha llevado a constituir la sociedad con el monto del capital. La tercera línea de defensa, que también cayó, es la calidad de los bienes aportables. Todos sabemos, artículo 38 de la Ley General de Sociedades, que los bienes a aportar en la constitución de una sociedad pueden consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Sin embargo, al momento de regular los bienes aportables para los casos de las sociedades por acciones, para las sociedades anónimas
y para las sociedades de responsabilidad limitada, la calidad de esos bienes aportables se reduce y se exige bienes que sean susceptibles de ejecución forzada. Esto tenía sentido cuando nosotros concebimos al capital en función de garantía. Si el capital social, esa parte del patrimonio, iba a garantizar a los acreedores sociales, lógicamente, los bienes que iban a servir de garantía tenían que ser susceptibles de ejecución forzada, porque si no, la garantía se debilitaba. Aquí claramente aparece una concepción muy antigua que viene del año 1972 en nuestro país y que ya ha sido abandonada inclusive en la Europa continental. Porque la imposición de que sean bienes de ejecución forzada elimina algunos bienes intangibles, por ejemplo, el aporte del know-how, y limita otros bienes intangibles registrables, como las patentes y las marcas, al imponer una evaluación que poco tiene que ver con el valor real de mercado. Entonces, esta significa una restricción importante, mucho más cuando en este momento estos bienes intangibles son los bienes de gran significación en la sociedad del conocimiento donde vivimos. Así que pareciera un acierto significativo de la ley eludir esta restricción, olvidarse esta restricción. Debo señalar también que igualmente lo hace el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, que, como señaló hoy Gabriela Calcaterra, sigue en el Senado, pero con un destino incierto. ¿Qué dice la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas? Los aportes pueden realizarse en bienes dinerarios o bienes no dinerarios. O sea, que se elimina esa exigencia hoy ya antigua de los bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Y esto qué significa? Bueno, en mi juicio significa que la ley de sociedades por acciones simplificadas no ha hecho más que con esta reforma que le asigna una gran trascendencia, que desmitificar esta función de garantía del capital social. Porque realmente, en la vida empresarial, nadie hoy, o muy pocos, para no ser extremos, le asignan significación a esa cifra de retención originaria vinculada con la suscripción de los aportes que se hicieron al momento inicial, le asigna a esa cifra una función de garantía. Mucho menos en nuestro país, donde el proceso inflacionario en muy pocos años transforma esa cifra en un valor insignificante. Entonces aquí me parece que hay, entre otras virtudes, por supuesto, que tiene esta reforma que estamos comentando, una virtud importante, que es haber derribado algunos mitos que surgen de esa noción clásica del capital social, en especial a la vinculación de esa noción con la función de garantía. La función de garantía, la garantía de los acreedores debe buscarse por otros caminos, porque el capital social ya cumplió en su ciclo histórico,
largamente esa función. Hoy no la puede cumplir. Eso lo referencia a la función de garantía. Pero el capital social cumple otra función en el derecho societario, que en realidad es la función originaria. Esto de la función de garantía viene después. Originariamente, la función que se le atribuyó al capital social era la función de organización, tanto de los derechos económicos como los derechos políticos de los socios. Era una suerte de unidad de medida al capital que determinaba los derechos económicos, por ejemplo, dividendos que tendrían los socios, y los derechos políticos, o sea, le asignaba un valor en el momento de la votación de los órganos de gobierno. Esa función de organización recupera entonces ahora, en este marco, un protagonismo esencial. Y se adelgaza casi definitivamente la función de garantía. Sin embargo, acá hay también algo que decir sobre la función de garantía, de organización, y me parece que hay algo bueno que decir. En el derecho clásico de sociedades, la asignación de las acciones se hacía en forma proporcional a los aportes. O sea, si yo aportaba 100 pesos, recibía acciones por 100 pesos con un valor nominal determinado, 10, 1, 10, 100. Repito entonces, la asignación de las acciones guardaba una proporción con el monto del capital aportado. Esta regla de proporcionalidad no era, por cierto, rígida, ni es, por cierto, rígida en nuestro derecho societario, ya que tiene sus excepciones. En relación a los derechos políticos, todos sabemos que existe la posibilidad de emitir acciones privilegiadas. En relación a los derechos patrimoniales, todos sabemos también que existe la posibilidad de emitir acciones con preferencia patrimonial, que no tienen un límite fijado taxativamente en nuestra ley de sociedades, pero sí tienen un límite muy claro en el artículo 13 de la Ley General de Sociedades, en especial en su inciso primero. A mí me parece que entre los méritos que tiene esta reforma es hacer más amplio aún estas excepciones de la proporcionalidad. Por así decirlo, facultar a los socios a que voluntariamente adopten un régimen de no proporcionalidad con relación a los aportes. Entonces, los socios determinarán, por ejemplo, al evaluar los aportes en no dinerarios, la asignación de acciones que quieran ejecutar. Y también en el artículo 47 entiendo que al emitir acciones de distinta clase, cualquiera sea el precio de adquisición, se autoriza la no proporcionalidad entre la asignación de las acciones y el monto del capital aportado. Así como vimos que en la Ley General de Sociedades hay límites a este ejercicio de la autonomía de la voluntad, me parece que también aquí hay límites. O sea, por lo pronto, hay los límites que impone el derecho privado patrimonial en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, vinculado con la prohibición de abuso de derecho. Y en mi entendimiento también hay límites que fija el artículo 13 de la Ley General de Sociedades
que en mi juicio es aplicable a estos supuestos. Otro tema que presenta un gran interés vinculado con este aspecto de la reforma es el régimen del aumento de capital. Y en especial, como anticipó Gabriela Calcaterra, el tema de la prima de emisión. Me está escuchando un gran amigo, un querido amigo, Guillermo Ragazzi. Todos sabemos que ha tenido una gran participación en la elaboración de esta ley, y me gustaría que coincidamos con lo que voy a decir. Al admitirse que se fijen primas distintas en los aumentos de capital para las acciones que sean emitidas en un mismo aumento de capital, me parece que además de permitir un ejercicio de la autonomía de la voluntad que va en línea con lo que hemos dicho hasta este momento, me parece que se utiliza esta expresión prima en un sentido distinto a la que la ley de sociedades fija. Todos sabemos que en el régimen societario clásico la emisión con prima importa una forma de protección de los antiguos accionistas. Aquí, en el caso del aumento de capital con primas distintas en el mismo aumento de capital, no solo la prima cumple esta función, sino que además, a partir de este sistema de evaluación, permite avanzar también, en el caso de aumento, en la no proporcionalidad entre la asignación de las funciones, en la asignación de acciones en relación al monto del capital aportado. También me parece muy valioso, no es tan novedoso, pero sí creo que es una regulación más eficiente la que realiza la ley en relación a los aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de capital. Este es un instrumento valioso para la financiación de la sociedad, sobre todo para la financiación momentánea, que admito que se ha abusado en la Argentina. El instituto existe en toda Europa continental. Lo que pasa es que aquí ha habido tal vez una suerte de abuso. En razón, me parece, por las particularidades de la economía argentina que ponen a veces a las empresas de un día para otro en una situación de crisis sin que la crisis surja de la propia empresa. Me parece valiosa esta regulación y me parece adecuado el plazo de 24 meses que se fija en esta ley. Quedan las prestaciones accesorias, que es un tema importante y significativo. Por cierto que no integran el capital social, pero como también la recordó Gabriela, hoy no coinciden exactamente con lo que hemos estudiado respecto a las prestaciones accesorias en el régimen societario clásico. Tal vez, si la Universidad Austral organiza otro seminario de actualización y tienen la amabilidad de invitarme, yo elija este tema de prestaciones accesorias para desarrollar ante ustedes. Muchas gracias. ¿Puedo meterme o no? Muchas gracias. Bueno, no sé si verán, me cambié porque ya estoy de civil, ya terminé la charla, entonces se fue el saco, la camisa, estamos... No, bueno, primero felicitar, ya lo dije por el chat, a todos los que participaron, que estuvo bárbaro. Un solo temita con el tema de Miguel, muy interesante, sobre
el tema de las primas de emisión, ¿no es cierto? Y en realidad, me gustaría, quizás si vuelven a repetir el tema del capital, trabajar con Miguel este tema juntos en algún panel o en alguna charla, porque en realidad el capital social hoy, en la mirada, digo yo, no es para contradecir nada de lo que ha dicho Miguel, pero me parece que hoy finalmente ha quedado con la función principal, que es la de ser una suerte de crisol o mecanismo de distribución y asignación de derechos, más que las otras funciones que se les había dado de productividad que hoy puede tener a través del capital propio o ajeno y de garantía frente a terceros, que se ha difuminado muy fuertemente, pero sigue siendo una herramienta muy útil para el sistema de distribución de derechos, que también podría ser por una cuestión que no sea capital propiamente dicho, sino que se podría establecer, como alguna vez lo propuse yo hace como 30 años, a través de un mecanismo de numerales. Y lo que pasa es que los abogados nos llevamos muy bien generalmente con las matemáticas, entonces cuando uno habla de numerales o cómo funciona, hasta que no advierte cómo anda, no puede ver el sistema alternativo. Pero el sistema de las primas de emisión, en realidad, está muy bien, porque es un mecanismo muy útil que puede ser diferencial, porque es una manera de distribuir derechos dentro de un sistema de libertad. Lo que se trata de establecer con la ley de sociedades en materia de las primas de emisión, y lo que ha dicho la jurisprudencia, el caso de Unicom Ponyman y tantos fallos clásicos, es que, claro, lo que no se puede es omitir la prima para desbaratar el derecho de la falta de correspondencia entre un valor patrimonial de la compañía y su simbología a través de un régimen formal de valores nominales del capital, porque entonces una persona con muy poco inversión se apodera sin prima de emisión en un aumento donde puede imponer su voluntad de dinero grande o de un valor patrimonial muchísimo más grande que encubre la proyección del valor nominal, pero que la prima pueda ser un sistema o un mecanismo de redistribución de derechos en función de intereses de los accionistas, me parece una cosa que es muy buena y un instrumento muy dinámico. Nada más que eso, y bueno, disculpen que esté de sport, como se decía antes. Muchas gracias. No, a ver. Hola, ¿me escuchan por ahí? Ahora sí. Ah, perfecto. Disculpen porque no se me estaba escuchando. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la jornada de hoy. Y antes que nada, por supuesto, agradecerles a todos los disertantes por sus exposiciones, agradecerle también a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y sobre todo también a ustedes, a los participantes, por estar acá acompañándonos. Nos reencontraremos el 5 de agosto en el módulo en materia concursal, en el que trataremos actualizaciones, las nuevas actualizaciones de la materia. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno. Nos vemos pronto. Saludos.